¿Por qué tan serio, hijo? ¿Por qué tan serio, hijo? Pongamos una sonrisa en ese rostro. ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué no te ríes? Yo río para no llorar. Río para vivir. Y río para morir. Porque mi risa es mi llanto. Porque mi risa es mi dolor. Con ella vivo. Y con ella muero. Hablar de esta obra no es como hablar de cualquier película de superhéroes del mercado en la que, aún contando con personajes carismáticos y hasta entrañables que quedarán en la memoria del colectivo, no dejan de ser variaciones del mismo tropo, el héroe protagonista. Además, estas son películas que apuestan cada vez más por la espectacularidad expresada en animación digital tridimensional sobrepuesta en escenarios falsos, y menos por la experimentación y explotación de distintos recursos y las propuestas netamente artísticas o tan siquiera cambiar un poco la historia o su estructura. Digo, hay quienes hacen un buen trabajo como las dos primeras películas de la trilogía de El Hombre Araña de Sam Raimi, otras que se van netamente por lo cómico y lo entretenido como las películas de Deadpool, las que intentan destacar pero sin arriesgar la cartera y acaban haciendo menjunjes irredimibles como el 80% del DC Extended Universe, y luego están las que exploran más que el heroísmo de sus protagonistas y nos brindan una perspectiva más deprimente y cruda de la historia como lo es Logan, y una visión más simbólica y, entre comillas, realista del personaje como la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Aunque con la tercera sí se armaron una mezcolanza de conveniencias e incongruencias que no tienen nada que envidiarle a la cagada que se armó Endgame. Pero si menciono esta última trilogía, descartando la tercera parte, es porque en ella, más específicamente hablando en su secuela, encontramos a la película con la que muchos comparamos y compararemos esta obra scorsesiana de Todd Phillips, protagonizada por el tocayo de mi viejo, Joaquín Phoenix. Y las razones son muy simples. Así es, son muy simples. Ambos dejaron un impacto enorme en el medio en el que se desarrollaron. Y especialmente en el subgénero en el que aparecieron. O sea, el subgénero de las adaptaciones de cómics. ¿Vale? Y el segundo es que ambos roban la atención del público. ¿Vale? Ambos roban la atención del público y de las cámaras cada vez que hacen acto de presencia. ¿O acaso no notaron cómo es que Phillips tiende a acercarse a Joaquín para generar esa sensación de incomodidad e imposibilidad de escape al público? ¡Exacto! Es la misma técnica que Nolan usó con Ledger al querer transmitirnos el caos que representa y el miedo que infunde su guasón, sin mencionar que el susodicho es un ser aterrador y complejo, el cual está magníficamente interpretado por un actor que lo dio todo de sí para meterse en la piel de su propia versión de un ser tan adorado y temido como lo es el Guasón. Digo, sé que el esfuerzo y la dedicación no sirven para nada si quien pone la plata también te pone cadenas, y el producto en el que apareces es un revoltillo irremediable de mierda. Si no me creen, pregúntenle a Jared Leto y a su versión cutre y colorete de Marilyn Manson, digo, el Guasón. No obstante, no solo de actuación se sostiene una película, así que hablemos de la dirección. Mencioné que Phillips tomaba un elemento muy importante del estilo de Nolan para su Guasón. Este elemento, esta técnica, no es la única fuente de inspiración de este Guasón. La cámara, a pesar de mantenerse muy cerca de Arthur, el protagonista, no está fija, lo sigue, se mueve muy cerca de él, hasta baila con él. De la misma forma que el productor Martin Scorsese lo hizo con Travis en su filme más conocido, Taxi Driver. La cámara nos acompaña en la rutina tóxica, deprimente y atrapante de un Arthur y nos conduce por un camino escabroso, chocante y retorcido pero hermoso hacia la locura, mientras este trata de ser feliz y conseguir su sueño de ser un comediante.
Cuando Arthur está en su rutina, los colores son apagados y los tonos predominantes son grises. Cuando se ensimisma en la tristeza, la soledad o la rutina que lo absorbe, los tonos predominantes son azules y verdes. Y cuando este fantasea, se divierte y principalmente se rinde a la locura, las escenas son brillantes y alegres con tonos amarillos y naranjas. La última vez que vi una película jugar tanto con las luces, los colores y las emociones de sus actores con tal de mostrar, narrar y absorber al público fue en 2017. Ya saben a cuál película me refiero, ¿no? A la amada por muchos y sobrevalorada por otros, vale resaltar, La La Land de Damien Chazelle. Sí, yo he dicho en otras ocasiones que no me gusta la película, sin embargo, sé reconocer que hace un gran trabajo de dirección. Pero lo que más consigue atrapar tu atención en esta película es la historia y cómo está narrada. Guasón nos narra la historia de un enfermo mental aspirante a comediante que busca desesperadamente ser visto y reconocido como su comediante favorito, interpretado por Robert De Niro. Pero la vida, la ciudad, sus traumas y su madre lo anclan y golpean una y otra vez hasta hundirlo en una espiral de locura y búsqueda desesperada que culmina en la revelación del origen de sus pesares y su enfermedad. El rendirse a ella, al no encontrar otra salida, al ya no tener acceso a sus medicamentos y convertirse en el símbolo de una ciudad recalcitrante y hasta los huevos de toda la mierda traída por la recesión, la inseguridad, la suciedad y las desigualdades. Ciudad que acaba siendo el detonante y el canalizador de toda la violencia y la tristeza expresada como una dolorosa y solloza risa. Y todo llega al clímax de la presentación en el programa de Murray, en donde no solo la paleta de colores trabaja con los extremos antes mencionados, azul y naranja, mostrando que Arthur finalmente estaba feliz y perdido en su locura, pero lo que iba a ocurrir era triste y horrible. Lo único que sí tendría que reclamarle a la película es el hecho de ser demasiado conveniente con la falta de testigos del asesinato de esos tres hombres importantes para Thomas Wayne que acosaron a la chica en el tren. Es decir, no había testigos en la escena, pero luego dicen en las noticias que sí hubo y que vieron a un payaso. Después, no acaba de convencerme el hecho de que dejaran al aire mucho tiempo al Guasón en el programa. Es más, no tiene sentido que lo dejaran entrar vestido de payaso en primer lugar, con el ambiente tan tenso visto en la ciudad, en donde la imagen del payaso asesino se transformó en el icono de masas descontentas, disturbios y huelgas. Presentar en un programa visto por todo el mundo a un sujeto vestido de payaso no parece una idea favorable. De hecho, no permitirle la entrada habría sido lo lógico. Y la señal debió haberse cortado en el momento en el que Murray fue asesinado, cosa que me hace pensar que la seguridad allí es terrible. No solo dejaron entrar a un payaso armado en un estudio de televisión, sino que no hubo ninguna clase de reacción por parte de algún cuerpo de seguridad dentro del lugar. Y por lo otro que debo reclamarles es por Thomas Wayne. Por ahí escuché una entrevista que le hicieron a Joaquín Phoenix sobre su opinión de la inclusión de Thomas Wayne en la historia de Joker, de Guasón, el Coringa, Risitas, el Bromas, Cepillín, y él no estaba de acuerdo con la inclusión del personaje y francamente ahora entiendo por qué. Solo lo entiendo, es una mención. Yo sé que no es correcto meter entrevistas ni información de otros medios ajenos al filme en sí, pero es algo que necesitaba mencionar. Es un nombre de gran peso en la historia, pero no sirve más que como un elemento que alarga el viaje de Arthur para salir de su vida de pobreza y salvar la vida de su madre. Es casi un MacGuffin, porque pudieron haber colocado a alguien más o haber jugado más con él y menos con Murray. Así el personaje no se sentiría tan de sobra. Quitando eso, no tengo nada más que decir sobre la película en sí. La actuación fue sublime, la dirección escabrosamente bella y el guión bastante funcional. Podía ser ambiguo, es verdad, y comerse momentos importantes entre medio solo para dejar la explicación hacia el final. Además, dejan de lado a los detectives que perseguían a Arthur desde un inicio y solo los retoman para el final, o sea, para ser atacados por la multitud y deshacerse de ellos así de rápido. De ahí en más, me encantó la película, no tienen idea cuánto, me encantó, en serio. Adoré esta película. Y me encantó la idea de hacerlo a alguien traumatizado desde el inicio, en lugar de irse por ya la tan gastada y tan conocida
Historia de el mal día, que todo era risas, todo era felicidad, hasta que el personaje tuvo un mal día, como es el asesinato de los padres de Batman, el asesinato de la hija del castigador y de su familia en sí. La muerte también del padre de Matt Murdock en Daredevil. O en el caso del Guasón, pues el accidente que tuvo y la muerte de su esposa. No van por esa tangente. No es alguien que tuvo un mal día. Es alguien que nunca tuvo un buen día. Y que lo único que quería era ser visto. Lo único que quería era ser un comediante. Pero desgraciadamente creció con una mala genética, una horrible madre, una pésima crianza, en una ciudad infernal, en una situación económica paupérrima, trabajando en un lugar horrible, en donde lo trataban incluso peor. La fórmula de la locura, la fórmula del fracaso. Una sociedad enferma. Porque vivimos en una sociedad. Sin más dilación, yo le doy a Joker un 8 de 10. Ahora sí, la pregunta escabrosa del millón. ¿Quién es mejor? ¿El Guasón de Heath Ledger o el Guasón de Joaquín Phoenix? Si hablo de estos dos es porque el Guasón de Nicholson salió antes siquiera de que yo fuese planeado. En esta era ya hemos dejado atrás a Burton y a Schumacher. O sea, este no es mi Guasón. Este no es el Guasón de mi generación. Los Guasones de mi generación son Ledger, Leto y ahora Phoenix. Aunque de Leto no vale mucho la pena hablar, pues no llegó ni siquiera a ser el verdadero antagonista de la película en la que debutó, por lo que solo vimos de él lo que Warner quiso. Pero volviendo a la discusión, la respuesta le va a arder a muchos Nolan lovers, incluyéndome, pero esta victoria la gana por defecto Joaquín Phoenix por una sencilla razón que ya explicaré. Verán, ambos son muy similares en la forma, pero totalmente diferentes en el fondo. Ambos tienen un estilo atípico que refleja lo inestables que pueden ser. Ambos dominan la escena en la que aparecen, no solo con una apariencia muy llamativa y muy intimidante, sino con su actuar. Y si seguimos citando similitudes, podemos decir que ambos cautivan a la audiencia y a la ciudad y las ponen de rodillas. Pero de ahí en más, solo encontramos que el significado de cada uno es completamente diferente al del otro. Ledger es desprolijo y caótico e infunde miedo y control sobre quienes tiene al frente, siendo la antítesis de Batman, quien también infunde miedo, pero siendo un agente del orden y no uno del caos como el Guasón. Mientras que el de Phoenix intenta mantener la compostura la mayor parte del tiempo y lo que transmite es dolor y locura. Después de todo, es un enfermo mental y traumatizado que solo quería escapar del infierno en el que estaba atrapado teniendo todo en contra. Esto se puede reflejar perfectamente en el maquillaje de cada uno. Ledger es sucio, desprolijo y contrastante con la atmósfera oscura de toda su película y la del protagonista. Pero Phoenix guarda porte e intenta mostrar alegría con su maquillaje bien esparcido, pero asimétrico a propósito y con una enorme sonrisa que disfraza su mueca triste. Pero la victoria por defecto se resume en un único aspecto llamado involución o antidesarrollo de personaje frente a la estática caótica del otro. Uno representa el contrapunto sin origen nacido para ser el yang del yin del protagonista, pero el otro es su alfa y omega, su yin y su yang, su causa y efecto, su motor y motivo. El Guasón de Phoenix tiene un origen, un viaje, una transición y una conclusión, mientras que el de Ledger, sin quitarle lo icónico y excelso de su trabajo, solo vive por y para Batman. Además, por más cruel que sea lo que voy a decir, no deja de tener cierta validez, y es que la razón por la cual Heath Ledger es adorado, es amado por todo el público, es porque, para bien o para mal, o en este caso para bien, su temprana muerte, al término de la mejor interpretación que pudo dar, fue lo que catapultó a su personaje al estatus de leyenda. Si Heath Ledger no hubiese muerto, quizás no estaríamos hablando tantas maravillas o no entenderíamos
su visión del Guasón en la cual parece que Phillips y Scorsese se inspiraron un poco. No se olviden que la crítica es inevitable. ¿Y yo? Vivo en una sociedad. Y soy el crítico depresivo.